Buenas tardes. Vamos a decir algunas palabras sobre el delito de estafa. Lo primero que podemos señalar es que la estafa no es lo mismo que un fraude. Fraude es sinónimo de defraudación y la estafa es una clase de fraude. ¿Por qué es importante la diferenciación? Porque respecto al elemento perjuicio, cuando se habla de fraude, se refiere a perjuicios que pueden ser micro o macro sociales, es decir, que se refieran a intereses individuales o intereses colectivos. Dicho de otra manera, cuando se habla de fraude a secas, nos estamos refiriendo a delitos contra el patrimonio o a delitos que también se denominan económicos o contra el orden socioeconómico. En cambio, cuando se habla de estafa, nos estamos refiriendo a perjuicios que se refieren únicamente al patrimonio individual de una o más personas, pero siempre considerados desde la perspectiva individual. ¿Qué es la estafa? Es un perjuicio microsocial que se origina gracias a un engaño. Tradicionalmente, la doctrina entiende que los elementos de la estafa son 4: el engaño, el error, la disposición patrimonial y el perjuicio. La doctrina más moderna sostiene que en realidad, y que curiosamente coincide con doctrina antigua, los elementos de la estafa en realidad son 2: el perjuicio y el engaño. Esto no es baladí, esto no responde a discusiones meramente de laboratorio, tiene enormes implicancias en la práctica. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? La doctrina moderna sostiene que en realidad los elementos serían 2 y no 4, porque el engaño, típico a efectos de la estafa, no es concebible sin error. Usted no puede decir, te engañé pero no me creíste. O sea, el error es consustancial al engaño típico. Y en ese sentido, ¿qué sería el engaño típico? Aquel que es suficiente o bastante para generar un error. Típicamente hablando, no hay engaño sin error. Por lo tanto, separar el error como elemento autónomo, como hace la doctrina tradicional, no sería del todo correcto. El perjuicio, en realidad, es una disposición patrimonial perjudicial. No es concebible el concepto de perjuicio sin una disposición patrimonial. ¿A qué se refiere el concepto de disposición patrimonial? Se refiere a cualquier acción u omisión que genere un menoscabo en el patrimonio. Y para poder hablar de perjuicio hay que ser consecuentes con algunas de las teorías que explican el concepto de patrimonio, que no lo tenemos que entender en el mismo sentido que hace el derecho civil. Y según la mayoría de la doctrina en Chile es correcta, porque es coherente con la forma en que se determina la pena, que se utiliza un sistema de cuantías, que es un sistema objetivo. Tenemos que seguir la teoría mixta jurídico-económica. Vamos por partes. Vamos al concepto de engaño. ¿Cómo se determina la suficiencia del engaño? Existen varias teorías, la mayoría sigue utilizando de forma desmedida y tampoco responde a los criterios políticos criminales del presente, a la denominada puesta en escena o mise en scène. Discúlpenme, yo no sé hablar francés. ¿Por qué no es correcto hablar de puesta en escena? En primer lugar, si usted utiliza como tipo básico, ya sea el del artículo 473 o ya sea el del artículo 468, en ninguno de los dos se define lo que es el engaño, pero lo que se exige es determinar la suficiencia del engaño, pero la ley no establece cómo. ¿Por qué se utiliza la puesta en escena? Por costumbre jurídica, porque así lo explicaba el buen manual de don Alfredo Echeverri de 1964. Hago hincapié en el año porque las ediciones posteriores han sido actualizaciones legislativas, pero el manual de don Alfredo responde a una identidad normativa de la década de los 60 y que podríamos decir anterior, porque en materia de estafa ese manual tuvo como fuente el otro conocido tratado argentino de un profesor de apellido Soler, y ambos
se basaron a su vez en un trabajo dogmático extraordinario que es de don José Antón Oneca, que se publicó en la década de los 50 en la Nueva Enciclopedia Jurídica de Cataluña, el cual a su vez se basa en la jurisprudencia del Tribunal de Casación francés, que tiene esta tradición de interpretar a la estafa como una puesta en escena. O sea, la razón más que dogmática es de historia jurídica. ¿A dónde quiero llegar? Que lo que exige la ley es alguna teoría que explique la suficiencia del engaño, y la puesta en escena no es la única teoría que lo explica. Tenemos otras, por ejemplo, que es la que defendemos nosotros, que es utilizar la teoría de la imputación objetiva, y existe otra que tiene cada vez mayores seguidores, que es determinarlo según criterios de infracción de deberes de veracidad. Vamos a la puesta en escena. ¿En qué consiste? Un engaño sería aquel que se traduce en manifestaciones externas que generan un error expresado a través de maquinaciones fraudulentas. Bueno, ¿qué consecuencias tiene eso a nivel dogmático? Solamente son punibles como objeto del engaño los hechos del pasado. No sería punible la estafa por omisión, solo sería punible la estafa con dolo directo, y la consecuencia que a mí me parece más grave, solamente se puede proteger a la víctima que ha sido extremadamente diligente. A mí me parece que en ese sentido, como principal crítica, la teoría de la puesta en escena, además de no responder a las necesidades político-criminales del presente, al estandarizar a todas las víctimas con el mismo nivel de diligencia, se está basando en un antiguo aforismo: el derecho penal no protege a los tontos. Me parece muy serio, desde un punto de vista político-criminal, defender una teoría que rompa con la igualdad ante la ley. La víctima puede ser tonta, puede ser inteligente, puede ser preparada, puede ser no preparada, estudioso, no estudioso, etcétera. No tenemos por qué estandarizarlos a todos. Y vamos a la valoración político-criminal. ¿Cómo le vamos a exigir lo mismo al avesado comerciante, con independencia de sus estudios universitarios? Estamos hablando de una persona que hace de su vida el comercio, con una persona que no está acostumbrada a realizar actos de comercio. No es defendible desde ese punto de vista estandarizar a todas las víctimas con el mismo nivel de diligencia o con los mismos niveles de exigencia. Bueno, y referido a las críticas políticos que no responden a las realidades político-criminales del presente, la estafa por omisión, ¿en qué consiste? Si usted defiende la puesta en escena, solo va a defender como actos punibles aquellos que generen estados de error. Yo le hago la siguiente pregunta: ¿y si el estado de error es preexistente y el autor del delito se vale del estado de error preexistente para perjudicar? Eso no es una estafa. Eso lo dejo planteado. El autor no crea el error, pero se aprovecha de él. ¿Cómo no va a ser eso punible? Bueno, si explicamos la estafa con criterios de imputación objetiva del resultado, el primer argumento, ¿por qué no? Y alguno responderá: porque para eso está la puesta en escena. Ya, pero no, la ley no exige en ninguna parte la producción de una puesta en escena. Lo que exige la ley es una suficiencia del engaño, el que defraudar a otro utilizando nombre fingido, atribuyéndose poder, son ejemplos. Entonces, la primera reflexión es la siguiente: ¿qué naturaleza jurídica tiene el delito de estafa? El delito de estafa es un delito de daño, de resultado, de lesión, igual que el homicidio, igual que el aborto, igual que las lesiones. Y aquí viene otra pregunta: si la mayoría de la doctrina interpreta, por ejemplo, al delito de homicidio con criterios de imputación objetiva, sin importar cómo usted interprete la imputación objetiva, porque también hay varias formas de interpretarla, pero si tiene la misma naturaleza jurídica que el homicidio, es un delito de daño, de lesión, ¿por qué no interpretar con los mismos criterios normativos a la estafa? Ese es el primer llamado, o sea, un llamado de consecuencia dogmática. Si usted interpreta el homicidio con criterio de imputación objetiva,
a la estafa también tiene que interpretarla con criterios de imputación objetiva, porque la estafa es un delito de daño o de lesión. ¿Y cómo juegan estos criterios? Bueno, siguiendo los requisitos generales de la imputación objetiva, que no los vamos a ver ahora para no dispersarnos, son tres aspectos esenciales para determinar si el riesgo es o no es permitido en materia de estafa. ¿Y cuáles son esos criterios? Primero, el ámbito social donde se desarrolla el negocio, ahí para definir si hablamos de creación o de aumentos de riesgo. Para hablar de creación de riesgo, estamos hablando de aspectos sociales que no son previamente peligrosos, por ejemplo el no mercantil. Cuando hablamos de aumentos de riesgo, estamos hablando de sectores sociales que se estiman como previamente peligrosos, por ejemplo el retail, comprar por internet. Ahí nos estamos refiriendo entonces a aspectos mercantiles propiamente tales, a actos de comercio, si quieren decirlo de otra manera. El segundo aspecto para determinar que el riesgo no sea o sea permitido es las relaciones existentes entre el autor y la víctima, y ahí tenemos que hacer las triangulaciones. El autor es un sujeto mercantil o no lo es, y la víctima es o no es un sujeto mercantil. Y ahí vamos ponderando las relaciones de riesgo. ¿Cuál va a ser el ámbito donde se toleran la mayor cantidad de peligros? No hay que ser filósofo de la Grecia antigua. Cuando el autor es mercantil y cuando la víctima es mercantil, los peligros preexistentes son muy altos. Por lo tanto, ahí es donde va a haber mayor permisión respecto del riesgo. Y cuando hay menos tolerancia, pensemos con el mismo criterio. Cuando tanto el autor como la víctima son sujetos no mercantiles. Y cuando hay una ponderación media, cuando uno de los dos no sea un sujeto mercantil. Y ahí hay que establecer las ponderaciones del riesgo. Y el tercer y último aspecto para hablar del riesgo no permitido es la actividad efectivamente llevada a cabo por la víctima. Y aquí recién es cuando viene la ponderación de los deberes de autoprotección. Le vamos a exigir el máximo deber al sujeto mercantil y le vamos a exigir el mínimo deber al sujeto no mercantil. Es decir, no se estandarizan a todas las víctimas. A cada una de las víctimas se les exige lo que se les puede exigir de acuerdo a su posición en el tráfico mercantil. Gracias.